son la envidia en muchos mandatarios de países desarrollados. Les permiten llevar una vida con estilo, lejos de la inefable chusma. Les resuelven la vida a ellos y a sus familiares por generaciones. Son los salarios millonarios de la alta burocracia mexicana. Un pequeño lujo para un país pobre como México. Pero, ¿acaso no se lo merecen? El 25 de julio de 2022, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer una lista con los salarios de algunos de los funcionarios de la Administración Pública Federal que perciben ingresos superiores a los del presidente del país. Como se recordará, desde su triunfo en 2018, Andrés Manuel anunció su intención de llevar a la práctica una política administrativa denominada de austeridad republicana. Ello incluiría, entre otras cosas, la eliminación de las pensiones a expresidentes, la reducción del salario y prestaciones presidenciales y la disminución salarial del grueso de los funcionarios de la alta burocracia mexicana. Para el 2022, esta política de austeridad se acentuaría a fin de obtener mayores recursos económicos y así poder enfrentar la contingencia sanitaria. Vendría entonces un segundo recorte salarial al presidente y una segunda disminución salarial a la burocracia. Ya para el 2021 sería promulgada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impediría, entre otras cosas, que algún funcionario ganase una cantidad igual o mayor al salario del presidente del país. No obstante, y a pesar de existir un marco legal perfectamente definido, para el 2022 son muchos los funcionarios que siguen percibiendo ingresos superiores a los del presidente del país. Destacan por su descaro funcionarios del Poder Judicial, tales como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejeros de la Judicatura Federal. De igual forma, los directivos del Banco de México, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como los dirigentes de diversas organizaciones autónomas tales como el INEGI, el IFT, el INAI, etc. Muchos de ellos con salarios dorados de casi 300,000 pesos mensuales. Debe destacarse, no obstante, que muchos de los funcionarios exhibidos durante la mañanera fueron ironías de la vida, nombrados directamente, sugeridos o ratificados por el propio presidente del país. En un país en donde el salario mínimo consiste en 5,255 pesos mensuales, los salarios dorados de esta burocracia superan hasta 54 veces. Sí, 54 veces los ingresos de un trabajador promedio en México. Y este saqueo se da a plena luz del día y ante los ojos de todos. ¿Cómo puede salir adelante un país cuando lleva a cuestas semejante rémora parasitaria? En países desarrollados como Noruega, sí, otra vez Noruega, los salarios de los altos funcionarios de aquel país corresponden a 7 salarios mínimos noruegos. En un país latinoamericano como Bolivia,
Los salarios de los altos funcionarios corresponden a 12 salarios mínimos bolivianos en promedio. En un país como México, los salarios de esta alta burocracia parasitaria alcanzan la estratosférica suma de 54 veces el salario mínimo de un trabajador. ¿Por qué seguimos teniendo funcionarios como los magistrados de la Suprema Corte o los consejeros del INE que ganan más que los presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Portugal, Hungría, Polonia, España, etc.? Cuando te preguntes por qué no hay medicamentos en el seguro social, por qué no se construyen más universidades o hospitales, por qué no hay más líneas del metro, por qué no se pavimentan las calles de tu colonia, por qué no tienes un empleo formal, pregúntate cuánto ganan los funcionarios de tu localidad, alcaldía o municipio y obtendrás respuestas. Mientras todo esto sucede, el gobierno federal y sus aliados se mantienen pasivos, negándose a reformar las leyes orgánicas que regulan a estos organismos autónomos, aun y cuando cuentan con la fuerza política para hacerlo, conformándose con exhibir públicamente este saqueo sin actuar en consecuencia. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando.